En la actualidad, el diezmo y la ofrenda se han visto desvirtuados gracias a las malas prácticas de líderes religiosos. Mas, sin embargo, el secreto del cual dependía la prosperidad de Israel era la participación activa en el sostenimiento del culto público a Jehová. Quédate conmigo para que veamos juntos lo que la Biblia tiene que decir con respecto a este tema. En la economía hebrea, una décima parte de las rentas del pueblo se reservaba para sufragar los gastos del culto público de Dios. Por tanto, Moisés declaró a Israel: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, el diezmo será consagrado a Jehová. Mas, sin embargo, el origen de este sistema de los diezmos es anterior a los hebreos. Desde los primeros tiempos, el Señor exigió el diezmo como cosa suya. Este requerimiento fue reconocido y cumplido. Abraham pagó el diezmo a Melquisedec, sumo sacerdote del Altísimo. Pasando por Betel, desterrado y fugitivo, Jacob prometió al Señor: de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Cuando los israelitas estaban por establecerse como nación, la ley del diezmo fue confirmada como uno de los estatutos ordenados divinamente, de cuya obediencia dependía su prosperidad. El sistema de los diezmos y de las ofrendas tenía por objeto grabar en las mentes humanas una gran verdad, a saber, que Dios es la fuente de toda bendición para sus criaturas y que se le debe gratitud por los preciosos dones de su providencia. Había un segundo diezmo, pero de él hablaremos en otro video. Así como el sábado era un tiempo reservado para Jehová, de igual manera toda décima parte Dios reservó para sí una porción específica de tiempo y de los recursos pecuniarios del hombre, y nadie podía dedicar sin culpa cualquiera de esas cosas a sus propios intereses. Pero de ningún modo el diezmo era el límite de la contribución religiosa. El tabernáculo, como después del templo, fueron construidos totalmente con ofrendas voluntarias. También Moisés ordenó en ocasión de cada censo del pueblo que cada uno diera medio ciclo para el servicio del santuario. En el tiempo de Nehemías se hacía una contribución anual para esos fines. De vez en cuando se ofrecían sacrificios expiatorios y de agradecimiento a Dios. Estos eran traídos en grandes cantidades durante las fiestas anuales y se proveía cuidadosamente para el cuidado de los pobres. Aún antes de que se pudiera reservar el diezmo, había que reconocer los derechos de Dios. Se le consagraba los primeros frutos que maduraban entre todos los productos de la tierra. Se apartaban para Dios las primicias de la lana cuando se trasquilaban las ovejas, del trigo cuando se trillaba, del aceite y del vino. De idéntica manera se apartaban los primogénitos de los animales y se pagaba rescate por el hijo primogénito. Las primicias debían presentarse ante el Señor en el santuario y luego se dedicaban al uso de los sacerdotes. De esta forma se le recordaba constantemente al pueblo que Dios era el verdadero propietario de todos sus campos, rebaños y manadas, que Él les enviaba la luz del sol y la lluvia para la siembra y para la siega, y que todo lo que poseían era creación de aquel que los había hecho administradores de sus bienes. Cuando los hombres de Israel, cargados con las primicias del campo, de las huertas y de los viñedos, se congregaban en el tabernáculo, reconocían públicamente la bondad de Dios. Cuando los sacerdotes aceptaban el regalo, el que lo ofrecía, hablando como si estuviera en presencia de Jehová, decía: un arameo a punto de perecer fue mi padre, y describía la estada en Egipto, las aflicciones y angustias de las cuales Dios había librado a Israel. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto, y con señales y con milagros, y nos trajo a este lugar,
y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios. Las contribuciones que él les exigía a los hebreos para fines religiosos y de caridad representaban por lo menos la cuarta parte de su renta o entrada. Parecía que tan ingente leva de los recursos del pueblo hubiera de empobrecerlos, pero muy al contrario, la fiel observancia de estos reglamentos era uno de los requisitos que se les imponía para tener prosperidad. Conclusiones. Al sostener su culto público, Israel atestiguaba la existencia y la soberanía del Dios viviente. El Señor ordenó que la difusión de la luz y de la verdad en la tierra dependa de los esfuerzos y de las ofrendas de quienes participan del don celestial. Solo a modo de pregunta personal, ¿debiera el pueblo de Dios dar menos hoy?